Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de nuestro canal de YouTube y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me fascina y son las finanzas personales. La generación de los millennials, de nosotros desde los 22 hasta los 37 años, somos una generación que queremos todo a corto plazo, o sea, queremos todo ya. Y eso se ve reflejado también en la parte financiera, porque las metas que tenemos de forma financiera son a corto plazo. Somos una generación que ahorra más que la generación anterior, sin embargo, esos ahorros, que realmente no son muchos, se ven inmediatamente reflejados en el corto plazo, en un viaje, en un celular, en algo que queremos inmediatamente. Igualmente somos una generación que tiene un poco de problema con el manejo financiero, especialmente por la falta de información. No tenemos mucho conocimiento realmente sobre la deuda, sobre las tasas de impuestos, sobre la pensión de jubilación, sobre las pensiones voluntarias. Es una generación que necesita mucha educación financiera y que tal vez por la falta de esta educación financiera toma a veces algunas decisiones que tal vez no sean las más convenientes. También somos una generación muy proactiva y que actúa mucho por convicción, que lo que hacemos queremos que sea algo que realmente nos apasione y en lo que creamos, lo cual también se traduce financieramente a que muchas veces no haya una estabilidad porque empezamos en algo y luego queremos seguir con otra cosa dependiendo de cuál sea nuestra convicción. La generación anterior, tener un trabajo en un banco por 25 años era lo mejor que te podía pasar. Ya en nuestra generación eso ha empezado a cambiar un poco. También somos una generación que tiene un poco de problema con el manejo de la deuda y nuevamente el punto de la deuda es desinformación, de no saber cómo manejarla, hasta cuánta capacidad de endeudamiento realmente se tiene, cuáles son las tasas de interés que se manejan. Tip número 1. Yo creo que es lo más importante es tener una mentalidad correcta y adecuada en cuanto al dinero. Y esto no quiere decir que si pienso en dinero, entonces el dinero va a venir. Tal vez a la ley de atracción, en mi opinión, le faltó un pequeño pedazo y es el que les voy a explicar el día de hoy y por qué es la mentalidad tan importante. Nosotros los seres humanos tenemos una serie de programaciones que se van construyendo desde que éramos muy pequeños y de todas esas cosas que veíamos en la casa, que escuchábamos de nuestro papá, que escuchábamos de nuestra mamá, que veíamos en el colegio con nuestros amigos y creciendo, las noticias. Todo esto va creando una serie de programaciones. En base a estas programaciones nosotros actuamos. Ahora, estas programaciones hacen que se genere una serie de pensamientos. Esos pensamientos hacen que se genere una serie de sentimientos. Me pueden hacer sentir feliz o triste, angustiada, con rabia. Y estos sentimientos se ven reflejados en una serie de acciones. Es decir, si yo me siento triste, me iba a tomar X o Y acción. Si me siento feliz, me iba a tomar a X o Y acción. Y estas acciones se ven reflejadas en un resultado. Entonces, esta es la razón tan simple pero tan importante de por qué un pensamiento se ve reflejado en una acción. Y les voy a poner un ejemplo bastante concreto. ¿Qué tal una persona que de un día para otro la despiden de su trabajo, queda sin trabajo y esta persona empieza a pensar ahora qué voy a hacer, no tengo cómo pagar las cuentas, esto es lo peor que me ha podido pasar, no voy a poder conseguir trabajo? Esta serie de pensamientos lo llevan a un sentimiento, y es un sentimiento de depresión, de angustia, y ese sentimiento lo hace tomar una acción que es quedarse en su casa llorando, con las luces apagadas, comiendo helado, deprimido, y el resultado que va a conseguir esta persona es que no va a poder conseguir un trabajo. Ahora pongamos un escenario un poco diferente y es una persona que se queda sin trabajo y que los pensamientos son diferentes, son listo, voy a tomar esto como una oportunidad para poder trabajar en lo que yo siempre había querido trabajar, voy a llamar a las personas que sé que me quieren, tengo el apoyo de mi familia, es un momento difícil pero voy a seguir adelante. Y esta serie de pensamientos se ve reflejado en un sentimiento, y es un sentimiento tal vez un poco de ansiedad, pero también de motivación y de proactividad, lo cual se ve reflejado en una acción que es llamar a todos los amigos que conocen, meter hojas de vida, salir a buscar diferentes opciones, y el resultado finalmente muy seguramente va a ser que esta persona logra conseguir
un trabajo. Entonces, en este ejemplo tan sencillo podemos ver la diferencia de una mentalidad, lo que puede tener en un resultado. Asimismo, las personas que todo el tiempo están, no tengo dinero, no tengo esto, en una mentalidad completamente negativa o no proactiva, se ve reflejada en resultados que no son los que quieren, pero después no entienden de dónde provienen. Tip número 2. Empezar temprano y utilizar el tiempo a tu favor. Nosotros los millennials somos una generación que tiene una gran ventaja y es que tenemos suficiente tiempo para planear y tenemos suficiente tiempo para tomar pequeñas decisiones informadas e inteligentes que en el futuro nos permitan tener un impacto significativo. En este momento, la mayoría de jóvenes realmente vemos el retiro como algo súper lejano y que nunca va a suceder, pero resulta que sí va a suceder y que el tiempo lo podemos utilizar a nuestro favor, porque todas aquellas inversiones que realicemos en este momento y que sigamos realizando van a tener un impacto muchísimo mayor si empezamos desde ahora. Cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa es una oportunidad de planear y de acumular esa inversión. Yo soy de las personas que piensa que ahorrar por ahorrar realmente no tiene un sentido porque el dinero finalmente termina devaluándose, pero sí pensar con perspectiva, invertir desde este momento, pero entonces ¿en qué invierto si yo no tengo ni idea de inversiones? Hay muchas opciones, hay muchas alternativas y para todas estas se necesita entender y estar informado. No se necesita ser una persona experta en finanzas para invertir en la bolsa de valores, por ejemplo, pero sí se necesita entender por lo menos qué es un retorno en la inversión, cuál es el riesgo que tengo en una inversión. Algunas opciones que en este momento existen son la bolsa de valores, invertir en forex, invertir en cambios de monedas, invertir en pequeños negocios. Hay diferentes y tantas opciones que recuerdo cuando era pequeña y desde muy pequeña empecé con el tema de las inversiones y compraba oro quebrado a un precio, esperaba que subiera el oro y lo vendía a otro precio y logré ahorrar una cantidad importante de dinero y tener una rentabilidad muy buena, así que realmente opciones hay, fondos de capital privado, fondos de inversión, o sea, realmente hay muchísimas alternativas en las que invertir, inclusive si tú no eres el más emprendedor, puedes invertir también en negocios de otras personas. Lo importante es que veamos ese futuro como algo que realmente va a suceder y que nos empecemos a preparar para ello. Tip número 3. Informarte. No puedo hacer suficiente énfasis en cuán importante es estar informado y pienso que en nuestra generación esto y en todas las generaciones inclusive es lo que más hace falta es tener educación financiera. Porque la mayoría de personas, y especialmente de los jóvenes, creemos que si yo no soy una persona financiera, entonces ese tema no me compete, que si yo con los números no puedo, la educación financiera es un tema que no nos compete y realmente es un tema que nos compete absolutamente a todos. Porque para poder tomar decisiones, para poder empezar a planear, para poder empezar a presupuestar, necesitamos tener este tipo de educación. No nacemos sabiendo que es un activo, que es un pasivo, que es un ingreso, que es un egreso, que es una declaración de renta. En la mayoría de colegios no nos enseñan esto, la mayoría de padres tampoco nos enseñan, entonces son vacíos que se van creando y que se ven reflejados en las decisiones que tomamos. Entonces esta recomendación es muy importante, informarse. Hoy en día hay maneras muy sencillas de hacerla, hay maneras gratuitas de hacerlo, con meterte en Google y empezar a investigar, con leerte un libro, con tomar un curso virtual, por ejemplo, en nuestra plataforma en thebizNation.com ofrecemos cursos muy prácticos y muy cortos en temas de educación financiera. Entonces es supremamente importante saber y tener conocimiento para poder tomar decisiones inteligentes. Muchas veces inclusive los emprendedores antes de empezar un negocio no sabemos realmente a lo que nos estamos metiendo, porque más allá de tener una buena idea y de poder tener un buen equipo, necesitamos tener una buena asesoría desde un punto de vista tributario, desde un punto de vista legal. Por ejemplo, en Colombia un sueldo mínimo con auxilio de transporte está aproximadamente en 950.000 pesos. Sin embargo, tienes que contabilizar como emprendedor que tienes que pagar seguridad social, que tienes que pagar parafiscales, que tienes que pagar cesantías, primas, vacaciones, intereses en cesantías. Y estas son cosas que de pronto uno al principio no tiene en cuenta. Ese sueldo de 900 y pico mil de pesos terminaría siendo un sueldo de 1.251.000 pesos.
Entonces es importante tener claro esto, es importante tener claro cuánto tengo que pagar en impuestos al momento de cobrar un precio. Es importante saber que, por ejemplo, nuevamente a un contexto colombiano, al cobrar un IVA, así a ti no te hayan pagado esa factura, tú vas a tener que pagarle el IVA al gobierno. Y todo esto es súper importante al momento de planear un negocio, pero más importante aún al momento de ejecutarlo. Entonces, muy importante, súper recalco, tener suficiente educación financiera. Todos los que crean que no son financieros, por favor, vayan a aprender de esto. Hay maneras muy fáciles de hacerlo, muy prácticas. Sé que existía como información muy compleja, muy difícil de procesar. De hecho, por eso creamos nuestros cursos. Métanse en internet, busquen, pero edúquense financieramente, es muy importante que lo hagan. Tip número 4: hay que conocer nuestros hábitos financieros y fijar metas. Es importante saber en qué punto nos encontramos y a qué punto queremos llegar. Especialmente para poder realizar un cambio hay que saber dónde nos encontramos, cuál es nuestra situación financiera. Y nuevamente, para esto no hay que ser un súper experto en finanzas para saber cuánto dinero nos está entrando y cuánto dinero está saliendo. Esto es lo más básico y lo más importante de conocer la situación actual y esas cosas que gastamos, en qué las gastamos. Es importante saber si son necesidades, si son cosas que queremos, si son deudas, si son inversiones, si son ahorros, y poco a poco ir creando una meta de a dónde queremos llegar. Si en los próximos 5 años o próximos 10 años quiero comprar un carro, quiero comprar un apartamento, es una decisión que debo empezar a planear desde ahora. Cuánto debo ahorrar cada uno de los meses para llegar a la meta que yo quiero, si de pronto debo incrementar mis ingresos, si debo reducir mis gastos o medirme en ciertas cosas. Entonces, por favor, miren en este momento dónde se encuentran, revisen los extractos de sus tarjetas de crédito, miren cómo pueden crear de pronto unos ingresos adicionales si los que tienen en el momento en el que se encuentran no son suficientes para llegar a aquellas metas. Pero sobre todo incluyan en ese presupuesto un pequeño porcentaje, así sea del 10%, aunque idealmente un 20%, destinado al ahorro / inversión, o a un ahorro programado para finalmente convertirse en una inversión. Por lo general, y esto depende mucho y cambia, depende de la persona y del momento en el que se encuentre, un 50% de los ingresos se utilizan para las necesidades, para la renta, para la comida, para el colegio de los niños. El 30% se utiliza para aquellas cosas que queremos, porque también es importante unas vacaciones, una salida a comer o cualquier cosa que sea algo que yo quiero. Incluido en este 30% se encuentran las oportunidades de crecer profesionalmente, de educarse, de asistir a seminarios, de comprar un libro. Eso es muy importante. Y el restante 20% para ahorros o inversiones. Nuevamente les repito, esto puede cambiar, pero es muy importante que tomen este momento para pensar a dónde quieren llegar financieramente y empezar a planear desde este momento para poder conseguir esas metas. Y tip número 5: maneja de forma apropiada la deuda. Esto es demasiado importante, porque no es que la deuda sea algo malo, porque es algo que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que utilizar, pero es importante conocer cuáles son las tasas de interés, cuáles son los plazos, en qué momento debo hacerlo y qué capacidad de endeudamiento yo tengo. Es importante también saber hasta qué punto la deuda se encuentra controlada y si es una deuda destructiva o una deuda constructiva. Por ejemplo, una deuda constructiva es aquella que se utiliza para generar más ingresos. Es decir, si yo tengo un negocio y tengo que pedir un préstamo para poder comprar inventario, y ese inventario luego lo voy a vender y va a generarme más dinero, eso sería una deuda constructiva. Una deuda destructiva, y no quiero que suene como que nos va a destruir, pero para poder catalogar el tipo de deuda, es aquella que va perdiendo su valor con el tiempo y que no nos genera más ingresos. Por ejemplo, comprar un carro o un viaje, un celular, cualquiera de estas cosas se considera una deuda destructiva. Entonces, es importante analizar cuáles son constructivas, cuáles son destructivas y hasta qué porcentaje yo puedo endeudarme y pagar de mis ingresos en deuda. Por ejemplo, si tú tienes más del 30% de tus ingresos pagándolo en deuda de cualquier tipo, entonces esto es una deuda que ya se encuentra fuera de control y que tienes que buscar
qué haces para poder mitigar o manejarlo de una mejor manera. Hasta el 30% es lo que yo recomiendo, más de eso ya es un poco riesgoso o fuera de control. Entonces, nuevamente volvemos al punto de informarse, buscar conocimiento para poder tomar decisiones que sean acertadas y que nos permitan no solamente mirar en el corto plazo. Ya hemos hablado de que somos una generación que quiere todo ya y que piensa en el corto plazo, pero también hay que pensar en el largo plazo. Así que la deuda, las tarjetas de crédito, las tentaciones que tanto suceden, o las ofertas, porque hay demasiados productos financieros en estos momentos y de pronto nos hablan y nos dicen algo que parezca bien, pero por falta de información no podemos tomar una decisión apropiada. Así que ya saben, el último tip es: manejen la deuda de una manera estratégica y de una manera apropiada. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Este es un tema que a mí realmente me apasiona, así que estaré compartiendo más truquitos y más tips con ustedes. Pero por el día de hoy, recuerden, primero que todo, deben informarse. Segundo, deben tener una mentalidad realmente acorde a los resultados que ustedes esperan obtener. Tercero, deben conocerse, deben conocer sus hábitos financieros y deben fijar unas metas bien específicas y bien claras. Deben además iniciar temprano y aprovechar a su favor el tiempo. Y por último, aprendan a manejar esa deuda, porque es muy, muy importante. Cuéntenos de qué quieren que hablemos, que nosotros estamos aquí para complacerlos. Y recuerden suscribirse a nuestro canal.